Hola chicos, en este video vamos a trabajar sobre el segundo trabajo práctico de campo. Vamos a ver la actividad de psicología social, que se llama Las actitudes y la comunicación persuasiva. Una actitud es una disposición interna del individuo respecto a un objeto, es decir, las opiniones de las personas en relación a una situación, un tema, una persona o grupo. Una actitud tiene que ver con todo lo que evoca el objeto: afectos, juicios, intenciones de acción y acciones. Las actitudes tienen tres componentes: un componente afectivo, un componente cognitivo y un componente conativo. Un componente afectivo, que son los sentimientos favorables o desfavorables. Por ejemplo, una persona está a favor de la libertad de expresión y simpatiza con el ideal democrático de tolerancia y defensa de la libre manifestación de opiniones. Un componente cognitivo, que son juicios, creencias, conocimientos. Por ejemplo, la persona basa su acuerdo con la libertad de expresión en sus conocimientos históricos sobre ese tema. Y un componente conativo, que es la manifestación de la actitud por medio de conductas concretas. Por ejemplo, esta persona puede firmar un petitorio a favor de la libertad de expresión. Ahí vemos los tres componentes de las actitudes. La coherencia de las actitudes. Los tres componentes de las actitudes no siempre se evidencian con la misma claridad. Por ejemplo, no todas las personas que están a favor de la libertad de expresión concurren a una marcha pública en su defensa. Muchas personas tienen una actitud favorable a ese tema y sin embargo no tienen una conducta que la refleje con claridad. También vemos la teoría de la disonancia cognitiva. Cuando una persona mantiene simultáneamente dos conocimientos contradictorios desde el punto de vista psicológico, a veces puede experimentar un estado negativo que se llama disonancia cognitiva. Los conocimientos o cogniciones son las cosas que una persona sabe acerca de sí misma, de su conducta y de su medio ambiente. Entonces, cuando una persona mantiene al mismo tiempo dos cogniciones inconsistentes, contradictorias desde el punto de vista psicológico, puede experimentar un estado negativo de incomodidad. A esto se llama disonancia cognitiva. En este sentido, la propia percepción de la incoherencia lleva muchas veces a cambiar nuestras actitudes. Pero también es posible no cambiar de actitud e introducir otras cogniciones, otros conocimientos con el fin de evitar la contradicción. Estos argumentos son llamados racionalizaciones. Veamos un ejemplo. Una persona que está en contra de las conductas corruptas. Esa es su actitud, desde el punto de vista afectivo. Una persona entonces está en contra de las conductas corruptas y le compra con un sobreprecio a un revendedor la mejor entrada. Esto le puede producir una contradicción interna. Puede sentirse mal o incómodo por haber comprado esa entrada, porque desde el punto de vista cognitivo y afectivo está en desacuerdo con las conductas corruptas, pero desde el aspecto conativo compró una entrada a un revendedor. ¿Sí? Entonces, esa es la disonancia cognitiva. Ante esto, la persona puede cambiar de actitud, es decir, no volver a comprar una entrada a un revendedor, o puede construir una racionalización y pensar
armar un argumento y decir, bueno, yo no soy el corrupto es el revendedor. O puede decir, todos lo hacen, todos compran una entrada a un revendedor. También vemos sobre la comunicación persuasiva. Se trata de un mensaje dirigido hacia una o varias personas con el fin específico de ejercer un efecto sobre sus actitudes. En este tipo de comunicación, el receptor del mensaje muchas veces no cuenta con la posibilidad de responder o refutar, ni de expresar o defender su punto de vista. Es un tipo de comunicación que se utiliza en las publicidades y en las campañas de prevención y promoción de la salud. Para que se produzca un cambio en las actitudes, hay algunas variables psicológicas que son importantes. En relación a la fuente, que es de dónde proviene esta comunicación persuasiva, de dónde proviene el mensaje, ¿sí? La fuente. En relación a la fuente es importante la credibilidad, que sea creíble, el atractivo, que llame la atención, la integridad, que el mensaje sea percibido como sincero, honesto, y la conducta no verbal. En relación al mensaje, es importante la presentación de los argumentos. Y en relación al receptor, a quien recibe ese mensaje, se tiene en cuenta las disposiciones estables, que son las características de los receptores, por ejemplo, el género, la edad, los intereses, y por otro lado las disposiciones temporales, que hace referencia al estado de ánimo del receptor al recibir el mensaje. A partir de las diferentes variables psicológicas, la comunicación persuasiva tendrá mayor o menor influencia en el cambio de actitudes.